Una semana más nos encontramos en la clínica dental del doctor Navarro. Muy buenas, doctor. Muy buenas. Hoy vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar de aquellos pacientes a los que no les salen los dientes definitivos y además esto tiene un nombre, doctor. Sí, agenesias. Sí, como comentas, las agenesias son ausencias de los dientes definitivos, le ocurre a algunos pacientes. Las agenesias más habituales suelen ser en los incisivos laterales, los que están al lado de los paletos para que me puedan entender mejor los espectadores, y las siguientes suelen ser los premolares. En este caso esta paciente presentaba 4 agenesias, es decir, 4 dientes definitivos que no le habían salido. Lo más habitual es que en muchas de las ocasiones mantengan los dientes de leche. Los dientes de leche pues no podemos predecir exactamente hasta qué edad los va a mantener. Hay pacientes que tenemos incluso con 50 años y que todavía mantienen dientes de leche. Si los mantienen y mastica y están en zonas donde no tiene un compromiso estético, perdón, en esos casos preferimos incluso dejarlos. Pero si es en zonas estéticas sí que buscamos alternativas. En el caso que nos ocupa en el día de hoy, pues esta paciente presentaba agenesias de los incisivos laterales, por eso vemos los caninos, que son estos dientes anteriores con esa forma tan puntiaguda, que en lugar de tenerlos en los sectores laterales los tenía en el frente anterior, y lo que había hecho había sido mantener los caninos de leche en los extremos laterales. Pero esos dientes de leche, al igual que los inferiores que presentaba, ya tenían movilidad, entonces buscaba una alternativa. Vamos viendo. Aquí vemos como esos dientes que tiene aquí más pequeños son los dientes de leche, son los dientes temporales, que bueno, como decíamos, pues hasta ahora no se había planteado hacerse ningún tratamiento. Luego otra observación con respecto a las fotografías y al caso del paciente es que la paciente con el labio prácticamente en reposo enseñaba muchísimo diente. Estábamos hablando de que enseñaba prácticamente unos 11 o 12 milímetros de diente. Entonces en esos casos lo que se denomina es sobremordida, y es que los dientes superiores cubren totalmente los inferiores. Lo que necesitamos para que este tratamiento fuera estético es intruir esos dientes anteriores, esos dientes que tiene extruidos, porque no sigue los parámetros estéticos, es decir, ella en reposo se le ve mucho diente, necesitamos subirlo hacia arriba para compensar esa exposición que presenta la paciente. Y luego aparte, pues lo que le habíamos comentado, lo que intentaríamos sería con ortodoncia intruir el frente anterior para que no tuviera tanta exposición y ganar el espacio suficiente como para poder colocar los implantes. Así que cuando acuden estos pacientes siempre les comentamos que la primera opción es la ortodoncia para recolocar bien los dientes y luego ya colocar implantes donde presentan las agenesias. Siempre los implantes en dientes ausentes es la primera opción que tomamos, a no ser que el paciente pues tenga un espacio muy pequeño, que en esos casos en alguna ocasión se plantean los puentes, pero siempre pues ortodoncia con implantes para casos de agenesias. El tema de hacer fundas y demás, nosotros consideramos que es un tratamiento primitivo, ¿vale? Nosotros preferimos no tocar el diente, no estropearlo. El diente que tocamos siempre es un diente que queda decapitado, lo estamos mutilando, entonces preferimos dejar el diente intacto y en ese caso pues pensar en poner implantes que son independientes a las piezas contiguas, y ortodoncia para no tener que estropearlos. Como veíamos en la radiografía, aquí presentaba esos dientes de leche que ya tenían movilidad, 2 en la parte inferior y los otros 2 los otros 2 caninos de leche en la parte superior, que seguimos pasando las imágenes. La opción que barajábamos, aquí vemos cómo cubre totalmente los dientes superiores a los dientes inferiores. Esto es lo que se llama sobremordida, y ya en algunas ocasiones incluso llega a ser patológica porque los dientes inferiores llegan a masticar, a contactar a la hora de ocluir con la encía del paladar superior. Entonces en esos casos sí que hay que tratarlo. Y luego además pues la opción de poner implantes siempre intentamos que sea en zonas posteriores, no en la parte anterior, es decir, cuando pongamos ortodoncia abramos los huecos. En esos huecos en los que coloquemos los implantes intentamos, como digo, que sean en las zonas más distales posibles, para que si en un futuro, deben de saber los espectadores que con los implantes pues a lo mejor no deja de ser una prótesis. Lo que podemos tener a lo mejor a los 10 o a los 20 años puede ser algún tipo de compromiso estético. Para evitarlo, pues preferimos poner los implantes en los sectores posteriores y dejar sus dientes anteriores como dientes más visibles y más estéticos. Y lo que haríamos aquí es convertir estos caninos definitivos, los convertimos en incisivos laterales. Para convertirlos lo único que hacemos es darle una forma cuadrada y hacer pequeñas reconstrucciones para que de esa manera pues simule al incisivo lateral que realmente no tiene. Seguimos viendo en las imágenes. Bueno, ya habíamos colocado los implantes en la parte inferior y después fue cuando hicimos la ortodoncia y colocamos los implantes en
en el frente, en la parte superior, perdón. Seguimos viendo, bueno, aquí veíamos cómo presenta esos dos dientes de leche, que son estos dos dientes con un tamaño más reducido, el resto de las piezas eran sus propios dientes, seguimos viendo, y en la parte inferior lo que habíamos comentado, pusimos esos dos dientes de leche que se le movían, los habíamos extraído y pusimos los dos implantes que iban a reponer pues esas piezas ausentes, esas agenesias, esos dientes definitivos que no le habían salido al paciente. Seguimos viendo, aquí lo que tenemos es la ortodoncia, ya habíamos montado los brackets, no nos hizo falta en principio montar en la parte inferior porque realmente la paciente, sobre todo el problema lo tenía en la parte superior, lo que queríamos era intruir más ese maxilar. Lo que hicimos con la ortodoncia fue, luego habíamos visto que los caninos suelen ser de un tamaño bastante voluminoso y los incisivos centrales eran un poco más pequeños, más cuadrados, con lo que decidimos hacer unos incisivos centrales más dominantes, bueno, para que me puedan entender, pues unos paletos más llamativos, dominantes, que a la hora de sonreír, pues marcaran un poco pues la referencia en la sonrisa. Entonces pusimos la ortodoncia, ganamos espacio para poder hacerlos más anchos, seguimos viendo en la imagen. Bueno, la paciente con los brackets, la paciente optó por los brackets estéticos. Nosotros la verdad es que los brackets estéticos no son los brackets de elección ni los que más nos gustan. Si el paciente busca mucha estética, pues en ocasiones lo que recomendamos es Invisalign, que ya veremos en otros programas, que son placas transparentes que pueden ir colocando los dientes, más indicados pues para pacientes adultos que quieren mucha estética. Los brackets estéticos, pues bueno, son más económicos, pero se acaban poniendo un poco amarillentos, a nosotros ya digo, y suelen ser más frágiles, y el rozamiento del metal, del arco metálico junto con el bracket hace más fricción y el diente se suele mover un poco más despacio. Por eso no es un bracket que a nosotros nos apasione, pero siempre estamos a expensas de las demandas del paciente. Seguimos viendo, bueno, ya le habíamos quitado la ortodoncia y lo que íbamos a hacer era hacer estos dientes más anchos para que de esa manera, como decía, pues le diéramos pues más relevancia a los incisivos centrales. Seguimos viendo cómo los habíamos hecho más anchos, pero el problema es que ahora el diente era muy cuadrado. Lo que necesitamos ahora es hacer un alargamiento coronario. El alargamiento coronario consiste en quitar encía y quitar hueso para que de esa manera pues los incisivos no tuvieran ese aspecto tan cuadrado, sino que fueran pues, siempre marcando un poco los parámetros y las proporciones ideales, pues que fuera más largo que ancho y que, pues como decíamos, fuera un diente relevante. Seguimos viendo y aquí vemos el aspecto del diente una vez que ya hemos hecho el alargamiento coronario y ya el aspecto que adquiere el central es más llamativo y ya vemos que comprende un poco pues las medidas idóneas. Y luego también vemos cómo habíamos eliminado esa sobremordida, cómo habíamos subido estos dientes hacia arriba, ya se empiezan a exponer los dientes inferiores y luego ya habíamos optado por poner los caninos en la parte inferior. Luego cuando hemos puesto, los implantes. Cuando hemos colocado los implantes en la zona de los caninos, lo que también hacemos es no solo el alargamiento coronario en la zona de los incisivos centrales, sino el festoneado gingival que luego van a demandar los caninos en esas zonas laterales. Seguimos viendo, bueno, esta es la posición de los centrales. Lo que sí hacemos es, una vez que quitamos la ortodoncia, siempre ponemos una doble retención. Primero ponemos un alambre fijo en la parte palatina o lingual de los dientes, que no se ve, lo único que con el paso del tiempo acumula un poquito de placa, pero que de esa manera, además con unas placas transparentes, conseguimos pues, consolidar la posición de los dientes y evitar que los dientes se puedan mover, porque si no, los dientes después de una ortodoncia siempre tienden a su posición inicial y tenderían a piñarse de nuevo. Seguimos, bueno, esta es la retención que pusimos en la parte de abajo, junto con los dos implantes que ya habíamos puesto, y esta ya es la prótesis colocada. Ahora ya con la prótesis colocada, bueno, las encías todavía las tenía un poquito inflamadas, pero sí vemos que pues, sigue un dibujo gingival adecuado, armónico, como el color, esto es muy importante, la labor también que realiza el protésico. Esto es un trabajo de varias personas, aparte no solo de la clínica, sino también del laboratorio, tener un laboratorio lo suficientemente competente como para que podamos nosotros darle toda la información necesaria y que pueda pues, reproducir las piezas lo más fielmente posible a las piezas del propio paciente. Y como vemos, pues sí que tiene mucha similitud en la anatomía, en el color de los dientes, aunque sea, pues si es necesario, repetimos varias coronas hasta que consigamos el efecto estético que buscamos. Seguimos viendo.
Bueno, aquí vemos cómo le habíamos colocado el implante en esta zona, este era el canino, habíamos reconstruido y alargado los incisivos centrales y también habíamos puesto el implante en las zonas inferiores para que de esa manera el paciente, pues a nivel estético, habíamos obtenido lo que buscábamos, pero también queríamos que funcionalmente el paciente pudiera masticar sin problemas. Seguimos viendo las imágenes, bueno, en el otro lado, y como decíamos, como hemos buscado ese festoneado gingival. Como comentábamos, pues no solo es importante el blanco de los dientes, sino también ese aspecto rosa, ese dibujo gingival, para que de esa manera vaya acompañado con una estética adecuada. Seguimos viendo. Bueno, y vemos las coronas. En las coronas obviamente no ponemos ningún tipo de retención. Además, la retención adhiere muy mal contra la cerámica, solo la colocamos en los dientes, pero vemos cómo se integran perfectamente las coronas sobre los implantes en la arcada del paciente. Ese es el maxilar superior, el maxilar inferior, con las piezas que hemos colocado en la parte inferior, y luego este tipo de... Seguimos viendo. Y ya el aspecto del paciente, cómo hemos conseguido que la paciente después de un tiempo recupere pues una sonrisa óptima. Son tratamientos que llevan tiempo, estamos hablando de que para introducir los dientes, luego colocar implantes, son tratamientos entre 1 y 2 años, y también que llevan pues un coste, porque no solo supone la ortodoncia, sino también los implantes, pero después del tiempo conseguimos que el paciente pues al menos consiga esa sonrisa deseada. Vemos también, doctor, la importancia de la retención en este caso, como ya hemos tratado también en otras secciones. Sí, el tema de la retención en ortodoncia es fundamental, es básico, porque ya no solo porque los dientes puedan tender a volver a la posición inicial, sino porque con el paso de los años, lo que deben de saber, no tanto como se cree falsamente que las muelas del juicio puedan descolocar, que pueden hacer un poco de presión, pero las muelas del juicio no son las que descolocan toda la boca. Lo que ocurre es que según van pasando los años y según vamos envejeciendo, la anchura de hueso que tenemos va disminuyendo, y eso hace que los dientes, que son de un material inorgánico y no cambia su volumen, pues poco a poco se vayan apiñando. Por eso, aunque según la bibliografía se dice que con 3 años de retención sería suficiente, nosotros en principio a todos nuestros pacientes le decimos que la retención es de por vida, y pues también le damos la responsabilidad a ellos para que, oye, si se mueve el diente, nosotros hemos dado 2 tipos de retenciones, y eso ya sería cosa suya el que utilizara o no, aparte de la retención fija como vemos aquí, esas placas transparentes para evitar la movilidad de las piezas. Un caso complejo, sin duda, además con ese alargamiento coronario, como nos comentaba. Claro, y además es un caso multidisciplinar, porque no solo estamos hablando de ortodoncia, después de ortodoncia hemos hablado de implantes, después de alargamiento coronario, que es lo de quitar el tejido y quitar hueso y encía, y aparte también de carillas de composite, porque en ninguno de los momentos, exceptuando los implantes, no hemos puesto fundas en ninguna pieza, y lo que sí hemos puesto son esas carillas de composite en esos dientes anteriores para de esa manera tocar el diente lo menos posible. Y aparte, pues lo que decimos, en una paciente tan joven las demandas estéticas son muchísimo mayores, porque necesitamos, ella acude y pide que sea una sonrisa perfecta, y debido a su edad y a las características, pues esas exigencias, como decimos, son máximas, y hasta que no conseguimos un resultado perfecto, pues vamos haciendo las modificaciones pertinentes para que podamos llegar a buen fin. Pues un caso nuevo, un caso espectacular, como siempre aquí en la Clínica Dental del Dr. Navarro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotras.